Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Para Radio, la emisora estudiante el 16 de diciembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora y compartir y realizar esta punta de tarde de hoy simplemente algunos titulares de noticias que vamos a desarrollar durante el programa. La cifra de víctimas por el naufragio en las costas de Güiria, en el estado de Sucre, ya ascendió a 23. Según datos oficiales, sin embargo, no se descarta que haya más víctimas, más fallecidos. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy, una situación inconcebible que jamás imaginamos para nuestro país. Decía David Smolansky, comisionado de la Secretaría de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, la única solución para frenar esta migración, de impedir que los venezolanos se lancen al mar, pasa por acelerar la transición. Y bueno, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Hay declaraciones del primer ministro de Trinidad y Tobago. Habrá que ver si finalmente se realiza una investigación, como se ha pedido hoy en Consejo Permanente de la OEA, para saber si las autoridades trinitarias lanzaron al mar a este grupo de venezolanos que falleció en las costas, cuyos cadáveres muchos de los cadáveres llegaron a Venezuela. Nos han escrito desde Güiria y nos dicen que en la práctica, bueno, hay mucho miedo entre los ciudadanos, que allí mandan las bandas, el crimen organizado. Y un dato, la Unión Europea plantea autorizar la venta de la vacuna contra el COVID-19 la próxima semana, 48 horas después de la aprobación de la Agencia del Medicamento. Hablaremos también al respecto durante el programa la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos a nuestro primer invitado el día de hoy, el embajador Diego Arria. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Como siempre, un gusto conversar con él. Muy buenas tardes. Para mí, Mariale, gracias. Pues un gusto conversar con nuestro invitado y mucho interés, además, embajador, de conocer su opinión y su análisis acerca del informe que acaba de presentar la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, advirtiendo lo que ya sabíamos, que existen indicios sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país. Yo le pediría un primer comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, te voy a hacer un contexto primero. Yo fui uno de los promotores de esa Corte Penal Internacional. Después que creamos el Tribunal Penal Internacional para la y he sido muy crítico porque han sido una parsimonia en el proceso preliminar de investigación, no solo en el caso, en otros casos, que muchas veces se convierte en un problema muy frustrante. Al mismo tiempo, María, le debo decir que un gran porcentaje de los que estén hoy en día en la Corte Penal Internacional son antiguos funcionarios de las Naciones Unidas, o embajadores, o ministros, etc. Y manejan un lenguaje muy cuidadoso. Por eso tú ves el informe sobre Venezuela del año 2020, dice hay evidencia fundamentada. Todo es potencial, porque evidentemente es una instancia judicial muy importante, pero yo les cuento que realmente ha sido demasiado lento. Ahora le pregunto sobre los alcances, embajador. Escuchaba a un especialista en materia de derechos humanos en nuestro país advertir que Maduro es el primer presidente o líder latinoamericano sometido a un proceso de esta naturaleza, o al menos señalado por hechos tan graves como los que figuran en el informe, en el examen preliminar. ¿Qué puede decirnos? Sí, es así, pero no estará solo, porque la Corte no actúa contra Estados, contra organizaciones, actúa contra individuos, personas. O sea, y aquí el informe es claro, todos aquellos que tienen la responsabilidad superior, el que tiene la responsabilidad superior es Maduro, pero luego salen todas estas organizaciones que citan, que van desde las Fuerzas Armadas, la Organización Militar de Inteligencia, el CENIC, la FAE, etc. Y ellos tienen responsabilidad. Las penas o las denuncias irán a aquellas, como se llama, intuito personal, serán responsabilidades personales. Ahora, el tema de la cadena de mando es asunto destacado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas,
Y me parece que es la primera instancia internacional de ese calibre que menciona justamente a los altos jerarcas del régimen venezolano, incluyendo a Maduro y parte de su gabinete. Le pedí un comentario acerca de este tema. ¿Qué expectativa podemos tener sobre una investigación contra estos funcionarios, embajador? Eso lo hizo también el informe de la Organización de Estados Americanos, Marco, a aquel grupo de especialistas internacionales que presentaron un informe. Por cierto, la fiscalía responde ofendida, dice que la OEA utiliza un tono de la argumentación que no corresponde a una organización internacional ante el reclamo de la lentitud de la fiscalía. Eso fue cuando Almagro hizo presentar lo que llaman los representantes de las dos partes, donde estaba Canadá, Argentina, Perú, Colombia, etc. Un grupo de países que denunciaron la violación de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Qué tan grave es, embajador, y apelo a su experiencia, que la Fiscalía señale que hay indicios reales de delitos de lesa humanidad? Estamos hablando de crímenes atroces en nuestro país. Bueno, gravísimo. Esta sería, tú lo dices al principio, ningún jefe de Estado latinoamericano había estado en curso en algo semejante. Yo intenté lo mismo con Chávez en el año 2011, cuando fue la primera denuncia nuestra, y Chávez vivo, por supuesto. Y yo siempre digo que se atravesó la justicia divina en el medio y no llegamos al proceso de investigación más adelantado. Pero yo lo había denunciado igual por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Chávez había sido el ganador de los dirigentes venezolanos en esa materia. Ahora espero que lo sea Maduro. Ahora, de pasar, ahora esto dice la fiscal, que pasaría a nivel 3 para llegar luego a lo que se llama la investigación preliminar. Ese debería ser ya un paso mucho más sencillo, porque ya todas las pruebas, las evidencias habían sido cotejadas, etc. Al mismo tiempo, hay un informe paralelo que ella hace, que es la denuncia que Venezuela nada menos que intenta el régimen de Maduro, denuncia a los Estados Unidos por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Eso, por supuesto, lo han hecho con el propósito de tratar de entrabar el proceso en La Haya. Pero la Corte no puede recibir ni atiende denuncias contra Estados, sino contra personas. Ahora, tengo que preguntarle, embajador, porque el presidente de Colombia, Iván Duque, que figura en la lista de mandatarios que promovieron esta investigación, que impulsaron la investigación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha comparado a Nicolás Maduro con Milosevic. ¿Qué opina usted de una declaración de su naturaleza? Pues yo creo que en el fondo podría ser hasta peor que eso. Justamente Milosevic fue el primer caso. Tal vez que tú recuerdas, yo fui testigo político de la Fiscalía contra Milosevic y él mismo se defendía. Pero Milosevic tenía relaciones con casi todos los países europeos en su momento y con el mundo en general, a diferencia de Maduro, que le han puesto hasta un precio por su cabeza y una recompensa a los Estados Unidos. Yo vi las declaraciones del presidente Duque que me complacieron muchísimo. Le pregunto, embajador, ¿qué impacto puede tener esta situación para la delicada crisis institucional que atraviesa nuestro país? Tú dices la del tribunal, Claro, los señalamientos contra Nicolás Maduro y buena parte de su régimen. Bueno, simplemente imaginémonos lo siguiente, que la Fiscalía llegue a fallar de que va a proceder a procesar a Maduro, a Padrino, en fin, a los jerarcas militares. Son por lo menos, ahí en la cadena de mando hay por lo menos 20 y tantos de ellos. ¿Qué repercusión tiene eso entre las propias Fuerzas Armadas venezolanas? Yo creo que es gravísimo. ¿Y qué repercusión tiene entre los señores, el poder fiscal, el poder legislativo, el poder legal judicial en Venezuela, o lo que queda del poder judicial? Tendría un efecto realmente explosivo, creo yo. Se ha dicho, embajador, y existe, digamos, esa incógnita sobre la cuarta fase del examen preliminar, que podría ocurrir lo que pasó en Colombia con el proceso de paz y un proceso de justicia transicional en Venezuela desactivaría este proceso que ya lleva su curso en la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted sobre una posibilidad de esa naturaleza? Bueno, yo creo que la experiencia de Colombia no ha sido tan buena como ellos se imaginaban y me imagino que eso de algo servirá. Yo creo que el término de justicia transicional, yo lo llamo de justicia transaccional, porque en el fondo lo que han hecho es transar.
Y transar principios no es realmente una nueva norma a seguir para un Estado que como el nuestro, o para un país como el nuestro, que aspira a regresar, rescatar la libertad, pero con dignidad y sin impunidad. Embajador, tengo que preguntarle acerca de lo que está ocurriendo internamente en nuestro país. Luego de este proceso organizado por el chavismo a su medida para instalar un Congreso que le sea afín, la posibilidad de que la actual Asamblea continúe su mandato hasta tanto no se celebren elecciones. ¿Qué avisora usted en el futuro, en el corto y mediano plazo para Venezuela? Lo escuchamos. Pues mira, no tengo mi bola de cristal hoy operativa, no la he limpiado suficientemente como para contestar, pero sí te lo voy a decir algo. Yo creo que el 10 o el 15% de los venezolanos hayan sido los únicos que votaron, y que de esos 10 o 15%, más de la mitad fueron obligados por ser funcionarios del Estado, etcétera, o pagados por alimentos. Es un mensaje muy fuerte, no solo a la institución militar, en toda la institución, de todos los que participan en el gobierno, sus familias, de que este es un gobierno que no tiene un régimen, que no pasa del 10% de respaldo y un respaldo forzado. Eso te indica que tienes por lo menos el 85 o 90% del país en tu contra. Si a eso le agrega la pregunta anterior tuya, que los acusan por delitos de lesa humanidad, estás construyendo una situación que en el caso hipotético sería imposible de superar. No quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Lo hablamos en su momento, pero ya parece un hecho luego de la votación del colegio electoral en ese país. ¿Qué expectativa tiene usted para Venezuela, embajador? Lo escuchamos. Bueno, yo vi ya incluso el jefe de los republicanos, McConnell, reconoció y felicitó a Biden. Claro, hay todavía una opción que el 6 de enero en el Congreso, cuando voten republicanos y demócratas, decidan no reconocer el colegio electoral. Yo creo que eso sería realmente un caso único, pero en fin, eso podría hacer. Yo creo que el señor Biden es un hombre respetable, de eso no hay la menor duda. Creo que la aproximación de él es muy parecida a la que tuvo Obama. Obama tuvo una actitud muy contemplativa con el caso venezolano, pero tampoco puedo olvidar que las primeras sanciones que se pusieron a Venezuela fueron por Obama. Sanciones que, por cierto, la Mesa de la Unidad de esa época fueron a Washington a pedirle al Departamento de Estado que por favor le quitaran las sanciones a los jerarcas de Maduro. Yo creo que ahora lo que va a suceder para mí, Mariana, es que la política exterior de los Estados Unidos, y en este caso específico de Venezuela, va a regresar a estar bajo el control del Departamento de Estado, ya no bajo el control de la Casa Blanca como ha sido hasta ahora. Será ahora que su orientación cambie, no creo que pueda cambiar súbitamente. Yo creo que a pesar de todos los contratiempos que ellos tengan con Trump, no pueden desmontar la política exterior norteamericana de la noche a la mañana. Embajador Diego Arria, un gusto conversar con usted como siempre. Gracias por atendernos. Mil gracias, cariños. Igual. Hacemos una pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hasta ahora compartimos algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, cifra de víctimas en naufragio de Guiria asciende a 23 y tomamos la información de la página web de El Universal, que da cuenta de este comunicado de la ministra de Interior de Nicolás Maduro. La titular de la cartera de Justicia aseguró que los cuerpos de seguridad del Estado están tras la búsqueda y salvamento de posibles víctimas. Insistimos, habrá que ver si finalmente se realiza una investigación independiente. La situación es muy compleja en esta localidad del estado Sucre, en Guiria, concretamente lo decíamos, nos han escrito desde allí y nos hablan de, bueno, la actividad ilegal que hay allí, de las bandas armadas. Luego hay algunos que aseguran que detrás de estos zarpes ilegales estarían incluso efectivos de los cuerpos de seguridad. David Molansky escribía: lamentable que Nicaragua haya objetado discutir un tema tan serio y dramático como los náufragos de Guiria en el Consejo Permanente, pero no sorprende si la dictadura de Ortega ha expulsado a 500.000 nicaragüenses a Costa Rica. Esto lo escribió en su cuenta en Twitter, publicando el video de lo que ocurrió el día de hoy en este Consejo Permanente. La única solución, dijo el propio Smolansky en una entrevista al portal La Gran Aldea, la única solución para frenar esta migración forzosa, de impedir que los venezolanos se lancen al mar o verlos caminar por el continente, pasa por acelerar la transición en Venezuela. El Universal destaca las declaraciones del primer ministro de Trinidad. Él pidió disculpas por declaraciones sobre naufragio y, bueno, lo que sinceramente, si me preguntan, si me apuran, no que no nos hacen falta la disculpa, lo que queremos es la verdad y un cambio evidentemente de 180 grados de la actitud que han tenido con relación a los venezolanos y que asuman responsabilidad si están detrás de la muerte de más de 20 personas por lanzarlas al mar en las peores condiciones. Esto lo digo a título personal, obviamente. El primer ministro también dijo que se ha impulsado una narrativa falsa de que los venezolanos fallecidos llegaron a la isla de Trinidad, pero que fueron rechazados, la supuesta razón por la que se ahogaron en aguas de costas de Venezuela. Insistimos, una investigación independiente dará cuenta de esta situación, si pasó o no. Y lo dicho sobre la vacuna, en Venezuela se nos anunció que será para abril, cuando probablemente empezará un proceso de inmunización, y esto con vacunas rusas de origen chino. No sabemos exactamente los detalles. Otros países sí ya están puestos en el asunto. La Unión Europea, sin ir más lejos, Bruselas, autorizará la venta de la vacuna en solo 48 horas tras la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento. La aprobación, estoy tomando nota del país de España, se podría completar el 23 de diciembre o el 24 como muy tarde. La presidenta de la Comisión Europea aboga por comenzar las campañas el mismo día en todos los países, y es que es urgente hacerle frente a la pandemia, como ustedes comprenderán, por el impacto que ha tenido en todos los órdenes. Vamos a reponer una de las declaraciones de la jornada. En este caso vamos a escuchar al embajador de Uruguay, Washington Abdalá, que se ha transformado en un aliado, y esto lo digo a título personal, de la causa por la democracia en nuestro país. Él hoy tomó la palabra, además confesó que es de origen sirio, comparó lo que le ha tocado vivir a ese país, a esa población, a esos migrantes, con lo que estamos sufriendo ahora mismo en Venezuela. Escuchemos lo que decía. Él inicia comentando que en su momento, al conocer la noticia, él publicó en redes sociales la foto de este pequeñito sirio, del cadáver de este pequeñito sirio, que escandalizó a Europa, porque se trata de un cadáver que estaba a las orillas de la playa. Vamos a escuchar lo que decía el embajador Washington Abdalá. Miles, cientos de miles, millones, varios millones. Yo tuiteé hace unos días esa foto, la foto del niño sirio, porque yo soy nieto de sirios. Mis abuelos eran sirios. Así que algo tengo idea de esa tierra. Y puse la foto del niño sirio con la foto borrada de lo que había pasado con estos 23 personas que habían sufrido esta tragedia. Y me preguntaba en Twitter, ¿qué pasa? Que algunas imágenes sí movilizan y otras parece que no movilizan, cuando en realidad la tragedia es exactamente la misma.
Yo creo que hacemos muy bien en términos generales, porque el punto 8, Presidenta, lamento que haya que prorrogar el tiempo, pero el tiempo se ajusta a la realidad, no la realidad a otras cosas. Acá se ajusta el tiempo a la realidad y este es un tema real y profundo. Y si tenemos que estar el tiempo que tenemos que estar, estaremos. La migración venezolana y sus recientes trágicas consecuencias. Haríamos muy mal en un organismo multilateral de la naturaleza de no abordar semejante tragedia. Y el tiempo será el tiempo que haya que aplicar. Haríamos muy mal si además no hacemos un llamado de atención, de que esto en algún punto tiene que detenerse. Obsérvese lo que dice la dictadura venezolana, anunciando que las mafias que trafican con las necesidades del pueblo humilde, de una determinada localidad de Yuria, donde se partió sin embargo rumbo, no le importa. Y esta comisión, según la nota gubernamental, tiene como objetivo la ubicación y detención de todos los responsables de este trágico accidente. Y además el Ejecutivo reitera las averiguaciones que incluyen la posible participación de dirigentes de la oposición que pretenden sacar rédito político de este trágico y extraño accidente. Y acá viene la pieza. Se están investigando la participación de voceros del extremismo venezolano en la generación de zozobra que han utilizado esta tragedia humana, Me impacta que ante la muerte se tenga una mirada de esta naturaleza. La verdad, me impacta. Todo lo que se puede hacer ante las violaciones de los derechos humanos se lo debe hacer en los ámbitos en donde es necesario que se lo haga. Está muy bien plantear a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su aporte, pero está muy bien también pedir, plantear, exigir que el ingreso de organizaciones no gubernamentales de naturaleza vinculada a los derechos humanos se les permita ingresar a Venezuela. Yo ya no sé cómo se le tiene que pedir esto a las autoridades de facto que hoy rigen en Venezuela, pero que no dejan ingresar. Francamente, he perdido toda idea de cómo hacer para plantearlo. No estamos hablando de un tema ficcional. Esto no es una narrativa literaria. Esto es efectivamente lo que está sucediendo. Y como esto está sucediendo, el embajador de Uruguay, Washington Abdalá, que se ha sensibilizado profundamente con el drama que nos ha tocado vivir, incluso con la crisis que existe en todos los órdenes, que ha empujado a millones de ciudadanos a abandonar nuestro país en las peores condiciones y en algunos casos, dejándose la vida en el camino. A esta hora vamos a hacer una pausa y regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en nuestro país todo tiene que ver. La crisis que ha provocado que millones de ciudadanos salgan de Venezuela es la misma crisis institucional, en la cual ahora nos adentramos a partir de este momento, luego del proceso que organizó el chavismo, el Congreso afín que ellos van a instalar a partir del mes de enero, y está la duda sobre el destino de la actual Asamblea Nacional, sobre todo después de la consulta y las discusiones internas que hay en la alternativa democrática, como telón de fondo, las denuncias de delitos de lesa humanidad, por si fuera poco, que ha hecho recientemente, o que ha reiterado, mejor dicho, la fiscal de la Corte Penal Internacional. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela y la fracción 16 de julio, para tratar de unir las piezas de este rompecabezas. Diputada, gracias por atendernos. Buenas tardes. Diputada, ¿me escucha usted? Buenas tardes. Sí, me parece que sí. Le comento a mi equipo, si no me escucha, diputada, la podemos llamar al teléfono. ¿Me escucha, diputada? En este momento estoy escuchando, en este momento escucho, pero se ha perdido la conexión por el momento. Te estoy escuchando perfecto. Perfecto, gracias, diputada, por atendernos como siempre. Y yo le pediría una primera valoración acerca del tema de la crisis, las dimensiones de lo que está ocurriendo en nuestro país, que ha provocado que los ciudadanos se lancen al mar bajo todo riesgo o a costa de todo riesgo, incluso con la posibilidad de perder sus vidas, como ha ocurrido con este grupo de ciudadanos en las costas del estado Sucre. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. María Alejandra, gracias por el contacto. Como bien dices, en Venezuela en este momento la crisis pareciera ser generalizada y además de agudizarse, no solo hay ya una emergencia humanitaria compleja, recordemos que fue ocasionada por una crisis política, por una crisis institucional y que de alguna manera impacta a la ciudadanía en general, de manera que hoy vemos en los náufragos de Güiria la magnitud del desastre humanitario, de la catástrofe a la que este régimen tiránico de Nicolás Maduro ha sometido a la población venezolana. No obstante, cabe señalar que es solamente una evidencia de lo que está sucediendo, porque esta situación se mantiene diariamente. Los venezolanos que mueren lentamente por desnutrición, los venezolanos que son víctimas de trata de personas, los venezolanos que de alguna manera han sido deportados de los diferentes países del mundo. Y yo tengo que hacer un alto aquí, María Alejandra, para condenar de manera contundente la actuación del gobierno de Trinidad y Tobago, que se ha portado con nuestros connacionales de la manera más miserable,
que gobierno alguno lo puede hacer, violando todos los derechos humanos y haciéndose cómplice y un celestino de la tiranía venezolana. Vaya nuestro repudio y nuestra condena al gobierno de Trinidad y Tobago, al que no me cabe duda, algún día habrá que denunciar también por violación de lesa humanidad. Diputada, sobre el destino institucional de nuestro país, leíamos declaración de David Molansky. Él en una entrevista decía: solo una transición puede resolver y evitar incluso la migración forzada de millones de venezolanos. Quisiera su comentario. ¿Qué va a ocurrir con la actual Asamblea Nacional? ¿Cuál es la posición que van a asumir ustedes en 20 Venezuela y la fracción 16 de julio? La escuchamos. Diputada, no sé si me escuchó usted. ¿Cuál es la posición de la fracción 16 de julio con relación a la continuidad constitucional del actual Parlamento? La escuchamos. María Alejandra, sin lugar a dudas que el proceso, partiendo de que el proceso del 6 de diciembre fue fraudulento, la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela tiene que estudiar con mucha sindéresis, pero sobre todo con una lucha clara y franca, tiene que estudiar el destino del país. Pues nosotros de la fracción 16 de julio lo que sí tenemos claro es que no podemos reconocer esta asamblea que pretende instalarse, que es convocada por un proceso fraudulento. Yo he venido manejando de manera muy clara, en esto no quiero comprometer a la fracción, que para la libertad de Venezuela no me niego, pero para el chantaje y la manipulación de la sociedad no me ofrezco. Hasta tanto no tengamos de alguna manera los objetivos y la estrategia clara del para qué la continuidad administrativa, nosotros no vamos a tomar una decisión que favorezca o que restringa a una posibilidad. ¿Por qué, María Alejandra? Porque el gobierno interino, porque esta Asamblea Nacional que ha sido manejada por 4 partidos ha desoído a la fracción 16 de julio, ha hecho caso omiso de las solicitudes que oportunamente se le hicieron de invocar el R2P, el 187 numeral 11, inclusive de invocar el TIAR y darle empuje para que la sociedad venezolana pudiera seguir a través de una coalición internacional humanitaria la ansiada libertad. Queremos saber si esta Asamblea Nacional que pretende darle continuidad a su gestión tendría como objetivo la libertad de Venezuela. Si la libertad es el objetivo de la continuidad administrativa, allí va a estar la fracción 16 de julio, María Alejandra. Sobre el tema de la necesaria unidad de los factores que entendemos quieren un cambio político en nuestro país, ¿qué responde usted, sobre todo tomando en cuenta lo que ha dicho la comunidad internacional? Y me refiero a los representantes políticos de política exterior de cada uno de los países que hasta hoy todavía reconocen el gobierno interino y la actual asamblea en Venezuela. La escuchamos, diputada. María Alejandra, qué bueno que haces el señalamiento claro y preciso de la comunidad, de la unidad para el cambio, porque es que el tema es que en Venezuela la unidad se ha convertido en una palabra mito o en una palabra fetiche y mucha de la población venezolana, inclusive algunos factores políticos manipulan con el término de unidad para hacer ver que todo el que no se una en una fotografía o levante la mano junto a ellos o quien se oponga a una estrategia es que sencillamente no quiere el beneficio de la sociedad. Pues sin lugar a dudas, la unidad de propósito es la que demanda la sociedad venezolana y con esa unidad nosotros estamos de acuerdo a tal punto que entendemos claramente que lo que quiere el pueblo venezolano es su libertad y esa es la unidad que nosotros acompañamos. Ahora, unidad para el chantaje, unidad para la cohabitación, con esa no cuenten con la fracción 16 de julio y mucho menos con 20 Venezuela. Ahora, sobre lo que puede ocurrir a partir de enero, diputada, esta persecución política que puede desatarse o profundizarse aún más, tomando en cuenta que el oficialismo insistirá en instalar este Congreso afín que han creado esta segunda versión de la Constituyente Comunal, ¿qué puede decirnos? La escuchamos. María Alejandra, el régimen tiránico de Nicolás Maduro, también con sus acólitos del mundo, con sus cómplices, con sus celestinos, con Zapatero, con aquellos países que lamentablemente ven en este régimen una oportunidad de lucro y que han osado inclusive a maltratar a la población venezolana, que
ha pedido libertad, este régimen debemos reconocer que ganó tiempo, que una vez más usó la estrategia que siempre le ha servido para oxigenarse. Entendemos que ahora para enero pretende venir con una presunta normalización del país. El de aquí no ha pasado nada y para esa normalización, advertimos nuevamente, se están prestando factores políticos que ofrecieron el cese de la usurpación, el gobierno de la transición y las elecciones libres, y ahora que parece que quieren elecciones, transición y el cese de la usurpación, pero cuando ellos en un eventual caso pudieran ganar una presidencia de la República. No entendemos en qué momento fue que se perdió la primera fase del mantra del cese de la usurpación y un grupo de factores políticos han optado por la cohabitación. Esta clase política está en una fase del lacranato, porque recordemos que primero se llega a la cohabitación y la colaboración y más tarde, cuando se entrega el régimen, se pasa a la fase del lacranato. Nosotros estamos en total desacuerdo con este tipo de estrategias que buscan hacer gobierno con la clase mafiosa que hoy nos gobierna desde Miraflores. Estamos en total desacuerdo con alguna política que lleve a los hoy acusados de crímenes de lesa humanidad a ser parte de un gobierno en Venezuela. Ellos tendrán que responder a la justicia. Con ellos no hay unidad posible, con ellos no hay transición. Nosotros vamos rumbo a la libertad y entendemos que para no repetir situaciones como la que ocurrió en Bolivia y en otros países, pues nosotros debemos cortar de raíz con las mafias y no se les puede permitir participación en gobierno de transición alguno. Diputada Dinora Hernández, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, bueno, tratando de ayudarnos a entender el panorama que tenemos por delante. Es complejo. Es durísimo, les diría yo, a la luz de las imágenes que hemos visto de estos venezolanos que perdieron la vida en Güiria, en las costas de Güiria, tratando de huir de nuestro país. Gracias, diputada. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.